a esta séptima jornada de filosofía que realizamos aquí en Nueva Acrópolis, en Valencia, con motivo del Día Mundial de la Filosofía. Como todos sabéis, la UNESCO, desde el año 2002, viene realizando y celebrando el tercer jueves de cada mes de noviembre el Día Mundial de la Filosofía. Y por supuesto Nueva Acrópolis se une a este evento tan importante para la sociedad. La filosofía nos permite comprender el mundo que nos rodea, nos proporciona claves humanas en diferentes ámbitos como es la biología, la genética, la informática, el derecho o las ciencias políticas. La filosofía es indispensable en nuestra sociedad al ocuparse de cuestiones relativas a la justicia, la paz o la ética. Esto eran palabras de la directora este año, que se celebró el día 15 de noviembre, el Día Mundial de la Filosofía, la directora de la UNESCO. De forma que en Nueva Acrópolis este año ha elaborado un programa nacional en torno al Día Mundial de la Filosofía con el lema La dignidad humana. La dignidad es una cualidad humana que nos permite actuar con generosidad, pensando siempre en el bien común, con excelencia y tolerancia. La dignidad lleva consigo un equilibrio interior que ennoblece el sufrimiento humano. Es un valor ejemplar y necesario en nuestras sociedades para poder construir un mundo más responsable, más justo y más feliz. Hoy queremos inaugurar esta séptima jornada filosófica aquí en Valencia, en primer lugar agradeciendo al profesor Luis Atiliano Britos, que fundó hace 42 años esta escuela y que hoy por motivos de salud no puede estar entre nosotros. Y sobre todo queremos agradecer la presencia del director de esta escuela, el profesor José Manuel Alabau, que está aquí con todos nosotros y ha propiciado este evento, y a los ponentes. Contamos con la presencia de Pascual Casán, que es doctor en filosofía y psicología y también es poeta, que ya ha venido en varias ocasiones a estar con nosotros. También contamos con la presencia, que es por primera vez que viene, Concepción Vilela, que también es doctora en medicina y que tiene una larga trayectoria en la investigación en la medicina. Y como no, también contamos con Manuel Ruiz, que muchos de vosotros lo conocéis, porque además de ser doctor en biología, lleva todo lo del voluntariado en Nueva Acrópolis y ha venido en varias ocasiones a enseñarnos ese tema tan interesante que es la excelencia en esta sociedad. Y sobre todo hoy también viene con motivo de dar los diplomas a un grupo de voluntarios de aquí de Valencia que están llevando a cabo toda la labor del comedor social. Así que, sin más, y también, perdonad que se me olvidaba, pero es como es la confianza, tenemos a una doctora en biología, que es Isabel Pérez, que como también es profesora de filosofía aquí en esta escuela, pues con la confianza se me olvidaba. Entonces, quizá para inaugurar este evento, podríamos pedirles a todos unas palabras, empezando por el director y a todos los ponentes, si son tan amables. Buenas tardes a todos. En primer lugar, pues dar una bienvenida a este espacio filosófico y agradecer también a los ponentes que están aquí sentados a esta mesa por haber tenido la deferencia de querer entre todos transmitir ese espíritu filosófico que nos permita poner en confianza entre amigos pues temas tan importantes como es el de la dignidad. Nosotros somos muy felices de poder cumplir hoy con el mandato de UNESCO de celebrar el Día Mundial de la Filosofía, idea que promovió
porque entiende la UNESCO y entendemos también nosotros como Escuela de Filosofía, que la filosofía genera espacios de entendimiento, genera espacios de diálogo, genera puentes entre los seres humanos, hace desaparecer las barreras artificiales que a veces los egoísmos de los seres humanos crean y separa a unos seres humanos de otros, y nos lleva a despertar, como decía Lori y como dice Manuel Ruiz, esa excelencia en los seres humanos que nos permite conformar como filósofos una sociedad más respetuosa, más tolerante y más justa, porque a través de la filosofía podemos ahondar en las raíces de los distintos pueblos, de las distintas culturas, y entender que la filosofía es algo que salva todas las barreras artificiales creadas por los seres humanos. Entonces estamos muy felices de poder compartir esta jornada, que son las séptimas, y que esperamos que sean la continuidad de muchas más, y de hecho para nosotros es un punto especial en el año, pero es una continuidad. Es una continuidad porque aquí en Valencia, en Nueva Acrópolis, desde hace 42 años, está haciendo ese trabajo de tratar de sembrar esas semillas de comprensión, de filosofía, de solidaridad entre todos aquellos que se ponen en contacto con nosotros. Y nosotros también nos ponemos en contacto con aquella gente que de alguna manera es afín, que tiene sueños, que entiende que la filosofía no es algo intelectual, sino que es algo totalmente vital, es algo totalmente práctico y es algo para conformar una vida diaria que sea mejor y por lo tanto podamos conformar entre todos una sociedad mejor, sociedad más justa, donde exista realmente un equilibrio, donde nos podamos ayudar realmente unos a los otros. Esa es la misión del filósofo, siempre lo fue. Desde el principio la filosofía lo que busca es unir a los seres humanos a través del diálogo, a través del entendimiento, y como dice ese poeta que es Rabindranath Tagore, la filosofía nos permite pasar por encima de las sensibilidades, de las ideas, y crear realmente un espacio de mayor libertad entre los seres humanos. Entonces, pues nada más, convocamos hoy aquí a la filosofía y espero que podáis disfrutar, que estoy seguro, de las ponencias de, no voy a decir nuestros invitados, porque ellos no son invitados, vosotros tampoco, sino que en nuestra idea de fraternidad lo sentimos como parte de esta familia y estamos muy agradecidos de que hoy estén aquí con todos nosotros. Muchas gracias. Buenas tardes. Para mí un placer estar con mis amigos y mis amigas de Ítaca Cultural, de daros un abrazo, saludaros, y aquellos que no conozco, pues después nos saludaremos. Yo voy a hablar sobre dos ideas que hoy están en los medios de comunicación, en los ámbitos filosóficos, en los ámbitos científicos, que son la idea de transhumanismo y posthumanismo. Y la voy a vincular ya no a una idea, sino a una realidad, que es la migración, los procesos, los fenómenos de migración en Europa y más concretamente aquí en España. Voy a vehicular estas dos ideas y este concepto, esta realidad, a través del concepto de dignidad humana. Y como voy a hablar, voy a ser el primero, ya no voy a avanzar nada más. Encantado de estar de nuevo con vosotros y, como decía, un placer y un honor estar aquí. Muchas gracias. Igualmente yo estoy muy agradecida de estar aquí. Creo que estos días son una alegría que podamos disfrutarlos, porque es como un momento donde entre todos vamos a disfrutar con las ideas, vamos a hacer como un gran festival
en donde pongamos en juego distintos puntos de vista sobre un mismo tema. Entonces esto es muy bonito que podamos vivirlo porque necesitamos profundizar en los conceptos que pueblan nuestra mente para que luego esos conceptos se hagan parte de nuestra vida. Entonces agradezco esta oportunidad de estar aquí entre amigos y que podamos entre todos conocer nuevas visiones de la dignidad y salir de aquí mañana sabiendo un poquito más sobre la dignidad. Gracias. Bueno, yo soy Concha Vilela, soy médico y es la primera vez que vengo. Quería dar las gracias a José Manuel y a Mercedes que me empujaron a venir así empujada, porque yo en un principio decía, ¿qué hago yo como médico en una escuela de filosofía? Pensaba que no tenía sentido, pero luego me puse a trabajar y la verdad es que me lo he pasado muy bien y estoy encantada de estar aquí hoy esta tarde. Espero que os guste todo lo que voy a contar. Nada más. Muy buenas tardes. Quiero agradecer, por supuesto, el haber sido invitado. Me siento en casa, entre amigos. He venido más veces, he tenido la fortuna de poder venir y estar con vosotros más veces. Y no por ello pues, dejo de tener ilusión y regresar de nuevo a Ítaca. Entonces, pues, quiero agradecer y sobre todo quiero adelantar mi participación va a ser hablando sobre ciencia y dignidad, partes del mismo tronco que fueron durante muchos siglos y que se fueron separando y que necesitamos la sociedad, necesitamos la humanidad que vuelvan a reencontrarse la ciencia de la dignidad y haremos una reflexión al respecto. Muchas gracias. Y mi agradecimiento especialmente a la Escuela de Filosofía que me ha permitido el honor y la alegría personal de presentar a la doctora Concha Vilela Soler, gran amiga mía, Concha. Muchos de vosotros me conocéis ya. Soy Mercedes González, empecé en esta escuela hace 6 años pensando que aquí iba a aprender solo filosofía y posteriormente fui descubriendo que lo que se enseña en esta escuela va más allá de las enseñanzas teóricas. Aquí aprendemos a ser mejores personas, a crecer desde la generosidad, el altruismo y la dignidad, rodeados siempre de un gran equipo de buenas personas. Cuando me preguntó mi querido profesor José Manuel Rosselló, aquí presente, si conocía a algún profesional que pudiera hablarnos sobre la dignidad en la vida, rápidamente pensé en Concha Vilela. ¿Y por qué pensé en Concha? Indudablemente nuestra amistad me ha dado muchos momentos e información sobre ella como persona y profesional. Al principio de nuestra larga amistad me impresionó su generosidad y su coraje al haberse casado con un hombre viudo con 3 hijas. Este hombre, Fernando, gran amigo mío, y ella tuvieron un 4.º hijo, unos valientes. Esto ha conformado una gran parte de su proyecto de vida personal y familiar. Creo que no todos seríamos capaces de aceptar esa responsabilidad con el amor y la dignidad con el que ella lo hizo y sigue haciéndolo día a día. Su decisión y compromiso da sentido a la frase de Epicuro: cuanto más grande es la dificultad, más gloria hay en superarla. Siguiendo con la pregunta de por qué pensé en Concha como conferenciante para este Día Mundial de la Filosofía, diré que la he conocido en su desempeño profesional, tanto en consulta como en quirófano y como conferenciante. Puedo afirmar que su bienhacer profesional dignifica a la medicina y al ser humano. Porque ella se vuelca con todo el corazón, con toda su técnica y con todo su saber profesional. En los últimos 10 años ha dado múltiples conferencias sobre eutanasia y muerte digna. Todo lo mencionado anteriormente, junto a su extenso currículum, en el que ahora entramos, fue lo que me hizo pensar en ella para hablarnos hoy sobre la dignidad y la práctica de la medicina actual. Concha es licenciada y doctora en Medicina por la Universidad de Valencia, especialista en Neurología y Neurofisiología Clínica, vía AMIR, médico adjunto por oposición del Servicio de Neurofisiología Clínica del Hospital La Fe de Valencia y años después, jefe de sección del mismo servicio.
médico responsable del Servicio de Neurofisiología Clínica Potenciales Abocados del Hospital 9 de Octubre de Valencia. Ha sido vocal de la Comisión Deontológica del Colegio de Médicos de Valencia, colegiada de honor del Colegio de Médicos de Valencia. Tiene 40 trabajos publicados en revistas nacionales e internacionales, colaboración en 5 libros ya publicados, 78 presentaciones de ponencias en congresos, 5 direcciones de tesis doctorales, y en su actividad investigadora ha sido colaboradora en 8 proyectos de investigación del FIS, que es el Fondo de Investigaciones Sanitarias del Instituto Carlos III, más prestigioso a nivel nacional, perteneciente al Ministerio de Sanidad, y organizadora asimismo de 14 cursos nacionales e internacionales. Gracias, Concha, por darme esta alegría de presentarte este honor como amiga y como profesional. Y sin más, te cedo la palabra a la doctora Vilela para que nos deleite y nos haga pasar un rato agradable y productivo con su conferencia sobre la dignidad y la práctica de la medicina actual. Gracias, Concha. Muchas gracias a todos por estar aquí, por haberme invitado a venir a hablar esta tarde. Bueno, veremos si las dificultades las obviamos. Sí. Bien, cuando José Manuel me dijo, como antes he comentado, la posibilidad de venir a hablar de la dignidad y uniéndolo con la sanidad, yo pensé que era un poco complicado el hacer esto. Pero al aceptar, pues me puse a buscar, como he hecho siempre en cualquier otro trabajo, me puse a buscar primero cuál era el concepto de dignidad para saber de qué iba a hablar, después un poquito de historia, de dónde salía esto, y después sus relaciones con la medicina. De ahí que haya dividido mi exposición en nada, una pasada, porque hay gente aquí que hablará mejor de todo eso, sobre el concepto, sobre la dignidad en Grecia, Roma, la cristiandad y Kant, para ya meterme en la bioética, que es el terreno en el que sí que puedo tener algunos conocimientos. Bien, busqué muchos conceptos de dignidad y hay muchas definiciones. Al final me quedé con esta, que me parece bonita, que la dignidad humana es el derecho que tiene cada persona a ser respetado y valorado como ser individual y social, con sus características y condiciones particulares, por el mero hecho o por el solo hecho de ser persona. Esto lo encontré en el Diccionario Ruso de Filosofía de 1987. Después quise mirar un poquito en la historia, un poquito nada más, y vi que el concepto de dignidad tiene su origen en la antigua Grecia y estaba vinculado a la posición social. Siglos después, la palabra dignitas aparece en Roma y nace apoyada en el concepto individual al que se llega por herencia, tener ascendientes nobles, o por pertenecer al Senado. Es un concepto de nuevo ligado a la autoridad, que se podía perder dependiendo del comportamiento y se podía volver a recuperar, pero que indiscutiblemente los esclavos no tenían dignidad, era algo solamente de las élites. Cicerón, filósofo romano, fundamenta la naturaleza del ser humano por su origen y dice que cada hombre, al reconocerse a sí mismo que existe, ve algo divino y de ahí su semejanza con los dioses y también su dignidad. Es otra acepción. Esta es La caída del hombre, el pecado original y la expulsión del paraíso de Miguel Ángel, uno de los frescos de la Capilla Sixtina, para entrar a hablar del cristianismo. El mundo cristiano asume la dignidad y la coloca en una perspectiva religiosa, ya que Dios reconoce la igualdad de todos sus hijos. De ahí que la palabra dignitas se acogiera como sinónimo o cercano al reconocimiento de ser persona. Y solo establece diferencias con las no personas, o sea, los animales, las plantas, las cosas. Por fin Kant, filósofo alemán que vive entre los siglos XVIII y XIX y que probablemente es una de las personas que más ha trabajado el concepto de la dignidad, distingue entre cosas y personas. Establece que la diferencia entre ambos era la dignidad de las personas. También señala el precio o valor, diciendo las cosas valen y las personas tienen dignidad. La dignidad no tiene un valor relativo, sino absoluto, no puede nunca servir de medio, sino como fin en sí mismo, y está relacionada con la libertad, afirmando que solo los hombres, en la medida
de su racionalidad y libertad poseen dignidad. Bien, y ya entramos en el mundo de la medicina. Al buscar el logo de mi profesión, el bastón de Esculapio, dije, caramba, ¿y en qué se basa lo del bastón de Esculapio? Y encontré que es una leyenda que estando el médico griego Esculapio en casa de un paciente glauco ya muy enfermo, entró una serpiente en la habitación y él con su bastón, los médicos llevaban un bastón, la mató. Y a continuación vio que entraba otra serpiente con unas hierbas en la boca, se la daba a la serpiente que había matado y revivía. Entonces él, con un conocimiento muy científico, dijo, pues si a la serpiente le ha revivido y le ha ido bien, al paciente le puede ir bien. Y cogió las hierbas, se las dio al paciente y efectivamente el enfermo se recuperó. Esculapio fue un personaje real, un médico notable y respetado que vivió en Tesalia en el siglo IX a.C. y que después de su muerte fue inmortalizado, se inició la leyenda y fue muy venerado. Se le representa como un hombre de edad barbudo y con el bastón, que aquí el bastón está un poquito roto, se ve que la estatua estaba en malas condiciones. Bien, con esta entrada me puse a buscar la relación con la bioética y encontré una definición muy bonita que dice que la bioética es un puente entre dos culturas, la de las ciencias y la de las humanidades. Esto lo dice un señor que se llama Van Potter, que era médico oncólogo, y lo escribió en un libro, Bioethics Bridges to the Future. Él sigue hablando de la bioética y permite combinar conocimientos científicos de biología y humanísticos orientado al entendimiento de valores humanos. Por otra parte, dice también que es el estudio sistemático de la conducta humana en el área de las ciencias de la vida y la atención de la salud a la luz de principios y valores humanos. La bioética, por tanto, surge asociada al desarrollo de las ciencias biomédicas y su interacción con la vida. ¿Por qué? Pues porque nuestra sociedad, que es muy plural y está muy secularizada, hace muy compleja la toma de decisiones en muchas ocasiones. Creemos que sabemos las cosas, pero realmente si pensamos y nos paramos, hay veces que dudamos. Entonces, a la luz de esas dudas va naciendo la bioética para ponerlas en común e intentar resolverlas. Por otra parte, los servicios de salud están muy tecnificados, son muy costosos y están muy deshumanizados. Y entonces precisan de una normativa. Bien, yo me he basado en unos cuantos trabajos, todos están referenciados y al final he puesto una página con la bibliografía por si a alguien le interesa. En este trabajo del doctor Miguel Suazo, que es un profesor en bioética, en su artículo La dignidad humana en la asistencia sanitaria, nos deja conceptos como los siguientes. Actuamos con las mejores intenciones de reconocer la dignidad del enfermo, pero le seguimos llamando paciente, para indicar la diferencia con una persona activa, que sabe, que conoce, que impone el bien, que es el agente, frente a una pasiva, ignorante, que desconoce y está llamado a aceptar el bien que le imponen, que es el paciente. Eso es un defecto de forma que hemos heredado todos, yo la primera, mis enfermos son mis pacientes, y por esto entenderéis lo mal paciente que somos todos los médicos, por lo menos esa fama arrastramos, que somos muy malos pacientes. Pero es por estos conceptos que de repente los lees y dices, caramba, pues tienen razón, estas cosas han pasado y siguen pasando. Sigue diciendo este señor, tenemos sistemas de salud que imponen el bien, que parten del concepto platónico de que hemos nacido en el grupo de los que nacieron para mandar y los pacientes para obedecer, estructurando todo esto un sistema como el modelo griego del paternalismo médico. Por lo tanto, la toma de decisiones queda en manos del médico y no del paciente. Cuando yo estudiaba la carrera de medicina, vamos, era impensable que ningún enfermo le respondiera a ningún médico, que eran la máxima autoridad y era quien lo sabía todo y que cualquiera le tosía nada. Todo eso ha ido cambiando, porque debía de cambiar, a la luz de estas cosas que estoy leyendo.
Sigue este profesor diciendo que en la Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos se reconoce la dignidad humana como el referente para el desarrollo de la ciencia y la tecnología. Entonces ya vemos que ahí tenemos una base en la que apoyarnos. Plantea en su artículo 3: se habrán de respetar plenamente la dignidad humana, los derechos humanos y las libertades fundamentales. Por otra parte, también dice, los intereses y el bienestar de la persona deberían tener prioridad con respecto al interés exclusivo de la ciencia o de la sociedad. Esta frase tiene mucha miga. Dice deberían. ¿Por qué? Porque habitualmente no es lo normal. Hemos repetido mucho el término dignidad, pero hemos hecho poco. Y ahora, en el siglo XXI, en el momento en que estamos, con todos los avances tecnológicos que hay, se requieren ya propuestas concretas. Se requiere sentarse, hablar unos con otros y decir en qué nos vamos a basar para seguir conviviendo. Existen muchas debilidades en la formación de nuestro personal de salud en cuanto a contenidos bioéticos, que son en esencia la base y la posibilidad de poder dar sentido al concepto de dignidad humana. Y eso lo digo yo, que toda mi vida he trabajado en hospitales, he trabajado en hospitales terciarios, en hospitales más pequeños, y es verdad, tenemos muy poca formación, el personal sanitario, no me refiero ya solo a los médicos, los ATS, los auxiliares, el personal de administración, todos tenemos muy poca formación, hace falta más formación en bioética. Abundando sobre esto, sigue diciendo este profesor que vivimos en un sistema con un modelo paternalista, con antecedentes griegos y claro, en la actualidad está desfasado. Es un sistema modelo antiguo y ahora vivimos con avances tecnológicos y científicos que generan muchas incertidumbres morales continuamente. Con la bioética, con la imposición, con la introducción poco a poco de la bioética en nuestro mundo, va cambiando la relación médico-paciente al incluir, por ejemplo, algo como el consentimiento informado, para que el paciente, el enfermo, asuma sus decisiones. Ello implica autonomía y libertad y una desconcentración del poder de las manos del médico y su influencia sobre el paciente. Y yo pongo entre paréntesis, relativo valor por su uso, porque vamos a ver, todos los que estamos aquí sabemos que acudimos a una consulta, a hacernos cualquier cosa, no sé, un TAC, una resonancia, una prueba cualquiera, y nos presentan el consentimiento informado. Y nos dicen, léaselo y firme el final. Y todos nos lo leemos. La mayor parte de los consentimientos informados están consensuados en la Consellería de Sanidad o en el Ministerio de Sanidad, en los que se explica qué es la prueba con rasgos generales, qué implica y qué riesgos tiene. La mayoría de la gente sabe que si no firma, no sigue el proceso. Entonces, muchos ni se lo leen. O no preguntan. Y lo firman y no se enteran. Entonces, por eso digo que es un gran avance que exista el consentimiento informado, que se imponga, que nos obliguen a todos a presentar ese consentimiento informado, incluso en pruebas tan poco cruentas como las que yo hago, que a mí cuando me obligaron a pasarlo, dije, pero qué tontada, si yo no hago daño, ni clavo agujas, ni tiene efectos secundarios, nada de lo que yo hago. Me dijeron, no, pero es que es general, tienes que acostumbrarte a pasarlo, a hacerlo y tal. Bueno, pues me adapté. Ahora al leer todo esto me doy cuenta lo importante que es y lo poco informados que estamos todos, los del bando de los enfermos y los del bando de los sanitarios. Hemos de conocer todos porque puede ser una herramienta muy importante para el trato entre un grupo y otro grupo. Ni los médicos ni el sistema de salud se han puesto al día en los contenidos de orden moral de la bioética. Yo creo que es que no se lo plantean. Hemos sido actores principales en el desarrollo tecnológico, mas no así en el moral, que por error se considera que es sabido por todos. La mayoría de mis compañeros y mucha de la gente joven que veo consideran que eso se da por hecho. Y termina este señor diciendo que hace falta voluntad política para lograr lo propuesto, y es muy difícil porque es una debilidad de la cual no se tiene conciencia y peor aún se entiende desde todos los estamentos que lo estamos haciendo bien. Bien, este trabajo es La dignidad humana en la asistencia sanitaria, fue publicado en Fronesis
de Bioética en enero del 2017. Por otra parte, Savulescu es un biólogo, profesor en Oxford y editor de la revista Journal of Medical Ethics, y este señor en uno de sus últimos artículos comenta que la ética aumenta en importancia cuando la tecnología desarrolla nuevas posibilidades, pues donde no se promueven nuevas posibilidades no se plantean cuestiones éticas. Por otra parte, sigue diciendo que las dudas éticas hay que plantearlas antes del desarrollo de nuevos proyectos, porque cuando ya tenemos el proyecto hecho y empiezan los problemas, tenemos que ir corriendo, como ahora veremos. Las nuevas tecnologías, como la creación de organoides cerebrales, la transferencia mitocondrial, la edición genética de embriones y gametogénesis in vitro, plantean cuestiones con el estatus moral de los humanos, por lo que conviene definirlos a la vez que reflexionar sobre sus, y el entrecomillado, bondades éticas. Un campo en el que hay que seguir profundizando es el de los aspectos éticos del debate sobre la definición de muerte, que parecía resuelto hace 3 décadas, pero que hoy vuelve a activarse. Esta referencia es que hace 30 años se llegó a un consenso mundial por el que la definición de muerte del ser humano estaba directamente relacionada con la muerte del cerebro. Entonces, eso surge porque surgen las unidades de cuidados intensivos, donde la gente podía tener una parada cardíaca, le reanimaban, le ponían con un respirador y esa persona, el respirador seguía haciéndole respirar y mover el corazón, ¿vale? Pero había que saber cuándo estaba muerto. Entonces, por consenso, se define esa muerte cerebral como la muerte completa del paciente. Se dan una serie de normas y hace 30 años eran 2 electroencefalogramas, no planos como se suele decir, sino isoeléctricos, en unas condiciones especiales y con 6 horas de diferencia. Posteriormente, 20 años después, se dejó en 1 con determinadas condiciones, y esa muerte cerebral la tenían que firmar 3 médicos distintos: el intensivista, un neurólogo o neurocirujano y el neurofisiólogo que hiciera. Durante casi 30 años he estado haciendo diagnósticos de muerte cerebral para trasplante de órganos, y ahí, como podéis imaginaros, hemos visto de todo. Bien, pues eso que parecía resuelto ahora vuelve a estar en el candelero, porque, con un ejemplo muy paradigmático, el caso de Charlie Gard, el niño de 11 meses de edad que tenía una enfermedad rara, no rarísima, que es el síndrome de depleción de ADN mitocondrial, que es un desorden que inhabilita la capacidad del cuerpo para dar energía a los músculos, y según el hospital Great Ormond Street de Londres, que es un hospital estrictamente de niños, o sea, es súper especializado en todo, estrictamente de niños, según los médicos de allí, su calidad de vida no mejoraría con la terapia experimental. Esto, yo no sé si os acordáis, salió en toda la prensa, en la televisión, etcétera, porque intervino la justicia. Y la justicia no le permitió a sus padres llevarse al niño cuando en Estados Unidos ofrecieron un tratamiento experimental totalmente nuevo para que lo probaran. Incluso intervino el Papa Francisco, que ofreció un hospital, creo que era el del Niño Jesús en Roma, para que acudieran los expertos, porque el niño cada día estaba más débil. El caso es que en esa discusión con la justicia, los padres y el hospital, el niño murió. Se establecieron en ese tiempo disputas entre el juez Francis, que fue el que llevó este caso, Savulescu como experto en bioética y Dominic Wilkinson como experto neonatólogo. Y las preguntas que se plantearon fue: ¿qué experiencia había en un caso como el de Charlie Gard en el mundo? ¿Cuál fue el sufrimiento de este niño? ¿Cuál fue la oportunidad de aplicarle el tratamiento experimental que sus padres querían? ¿Cuáles serían los beneficios o perjuicios del tratamiento propuesto? Y después de una amplia discusión, se mantenía una división de opiniones, incluso entre Savulescu y Dominic Wilson, que eran amigos y bioéticos los dos, y el señor acaba diciendo que es importante encontrar un punto de consenso, aunque el disenso de esta ocasión fue positivo porque permitió profundizar en aspectos éticos. Pero vuelvo a repetir, antes de que se plantee el problema, sabiendo que ahora somos capaces de mantener con vida niños que antes morían con enfermedades rarísimas, vamos a tenerlo previsto y planteado.
Algunos compañeros le comentan que cuando escuchan la palabra ethics creen que únicamente sirve para plantear obstáculos burocráticos y éticos que frenan el desarrollo científico y clínico. Savulescu afirma que la ética es la liberación para conocer lo que se debería hacer y lo que no en estos campos científicos. La ética debería ser constructiva en lugar de obstructiva. Yo corregiría esa frase y debería de ser considerada constructiva, porque ya lo es, en lugar de obstructiva. Bien, y después de hablar de la bioética en sí, voy a relacionarla con el bioderecho. Encontré un artículo muy interesante de Roberto Andorno, profesor, abogado y experto en bioética, que se llama El artículo del principio de dignidad humana en el bioderecho internacional. Este señor comienza diciendo que en el campo de la bioética y del bioderecho, la exigencia de respeto a la dignidad humana asume en forma creciente un rol clave. Y este rol estructura y da sentido último a todos los demás principios que gobiernan las actividades biomédicas. Él lo enfoca el bioderecho con respecto a la biomedicina. Algunos expertos la califican como el principio matriz de normas bioéticas y biojurídicas. Es el señor Leonor y Mathieu el que lo considera así. Y sigue hablando de la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, tras la Segunda Guerra Mundial, que establece en su preámbulo la dignidad intrínseca de todos los miembros de la familia humana. En su artículo primero dice que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Posteriormente se retoma el concepto de dignidad en los Pactos Internacionales de Derechos Humanos de 1966, y allí se condena una serie de prácticas contrarias al valor de la persona, como la tortura, la esclavitud, penas degradantes, condiciones inhumanas de trabajo, discriminaciones de todo tipo. Y yo, entre paréntesis, he añadido la esclavitud en el siglo XXI, porque sin ir más lejos, hace 15 días, preparándome este trabajo, leía en una revista de fin de semana que en estos momentos en el mundo hay más esclavos y valen más baratos que en la época de las plantaciones de Estados Unidos, donde veíamos a los pobres esclavos negros recogiendo el algodón. Ironías de la vida, estamos en el siglo XXI y sigue habiendo esclavos. Bien, es verdad que la mayoría de ellos en el mundo oriental, pero no deja de ser mundo y un mundo globalizado. En China, en India, y contaba el ejemplo de una o dos personas esclavizadas que habían conseguido escapar de la mano de una ONG. Pero que sepamos que eso, la esclavitud sigue en el siglo XXI. Siguiendo con todas estas normas internacionales, dice este profesor que la dignidad humana es la noción clave de los instrumentos intergubernamentales relativos a bioética adoptados por la UNESCO y el Consejo de Europa. La Declaración sobre el Genoma Humano y los Derechos Humanos de la UNESCO de 1997, en la que se refleja más de 15 veces la expresión dignidad humana. Por otra parte, la Declaración Universal de Bioética y Derechos Humanos, adoptada por la UNESCO en 2005, es el primer instrumento de naturaleza legal, aunque no directamente vinculante y con alcance global, que fija principios generales para todas las actividades biomédicas. O sea que ya en este mundo globalizado se han planteado dar algunas normas legales, aunque no son vinculantes, pero por lo menos ya las tenemos ahí. La dignidad es considerada como algo inseparable de la humanidad misma de todo individuo. No es una cualidad accidental, como ser hombre o mujer, joven o viejo, sino que es algo esencial. Debido a esto, no hay ser humano cuya vida esté desprovista de valor intrínseco y que por tanto no merezca ser tratado con respeto. Un concepto tan sencillo y tan difícil de llevar a la práctica. La dignidad no puede reducirse a la autonomía de la persona, y ahí volvemos al campo de la sanidad. Si así fuera, los individuos que aún no tienen autonomía, como los recién nacidos, o los que ya la han perdido, como ancianos terminales o enfermos mentales graves, no poseerían ninguna dignidad y, en consecuencia, ningún derecho. Entonces, eso que algunos quieren quitar el concepto de dignidad y de bioética para basarse en autonomía o en respeto, etcétera, tiene
tiene estos fallos. Por ejemplo, hay muchas decisiones autónomas que por ir contra la dignidad no se consideran legítimas. Por ejemplo, pedir la eutanasia o el consentimiento a experimentación que implique un riesgo desproporcionado para la vida, o el deseo irracional de amputar un miembro sano, o vender un órgano, que ya sabéis que está prohibido en nuestro país. Pero hay países que sí que lo consideran, y hay gente que se muere de hambre y vende órganos para sobrevivir con su familia. En síntesis, es la dignidad humana la que fija el marco en el que las decisiones autónomas gozan de legitimidad. Según Kant, volvemos a él, cada persona debe de ser tratada como un fin en sí y nunca como un medio para satisfacer intereses ajenos. Y esto conlleva a la exigencia de no instrumentalización del ser humano y es sumamente esclarecedor en el campo de la bioética, y pone ejemplos. A lo largo de la conferencia hay conceptos que se repetirán, pero cuando lo repasé no me pareció mal, porque como eran conceptos importantes, yo creo que repitiéndose es como nos entran a todos más. Ejemplos. No se puede someter a un individuo a experimentos científicos sin su consentimiento. Se ha hecho, por barbaridad que os parezca, se ha hecho. No es lícito sacrificar a una persona para salvar a otra que necesita un órgano. No es legítimo. No se pueden producir clones humanos o predeterminar características genéticas de una persona futura para satisfacer deseos caprichosos de padres. Gente con mucho dinero que a lo mejor solo tiene hijos y quiere una hija o viceversa. La idea de dignidad humana también juega el rol de idea directriz a nivel de la práctica cotidiana, es decir, nos sirve para el día a día de nuestro trabajo. Y esto es así porque ayuda a que ésta sea algo más que una cuestión técnica para ser una actividad profundamente humana. Cuando se tiene presente la idea de dignidad humana, el paciente o el enfermo deja de ser visto como una enfermedad, como un caso, o como nos pasa en los hospitales, la habitación número tal, para convertirse en una persona a quien hay que respetar y ayudar. Y eso hay que recordarlo y recordarlo. Las razones que explican el recurso insistente a la dignidad humana en las normas bioéticas, biojurídicas son que las actividades biomédicas están relacionadas directamente con las prerrogativas fundamentales del ser humano, el derecho a la vida, a la salud, a la integridad física y psíquica. Es lógico que el principio de dignidad, que es la fuente de todos los derechos, se invoque como justificación de regulación normativa en la materia. Otra razón es que la dignidad humana empieza a ser vista como la última barrera frente a la amenaza de alteración de características básicas del ser humano con la posibilidad de la clonación o la alteración de la línea germinal. Ya que en estos dos supuestos el recurso de los derechos humanos es insuficiente al referirse a seres actualmente inexistentes. Quien no ha sido concebido no tiene ningún derecho, lo cual es una ironía. Estas técnicas pueden amenazar la integridad de la especie humana, incluyendo la de generaciones futuras. Por todo esto, los instrumentos internacionales de bioética acuden a la noción de dignidad humana con la esperanza de que ésta pueda proveer un último argumento para prevenir un abuso de poderes biotecnológicos desmesurados que el ser humano está adquiriendo sobre la propia especie. Todo esto que os he contado sobre bioética y derecho está basado en este trabajo, el principio de dignidad humana, en el bioderecho internacional, por el profesor don Roberto Andorno, doctor en Derecho, jurista y especializado en bioética. Bien, y con esta diapositiva, que cuando la vi ayer mi nieta se quedó horrorizada, dijo, qué cosa más fea proyectas, abuela. Digo, sí, pero date cuenta que ahí está Las edades y la muerte, está en el Museo del Prado, está el niño en el suelo, la joven, la anciana y la muerte detrás. Bien, estos conceptos que voy a explicar ahora son de un médico jubilado, un médico generalista, un hombre muy humano que cuando le leí dije, qué razón tiene en todo lo que está diciendo, me lo voy a apuntar y se lo voy a contar. Él habla en este trabajo que la dignidad del paciente es la dignidad del profesional, y es verdad. No se puede ser indigno con el paciente y ser digno luego como médico, no. La dignidad del paciente es nuestra dignidad. Se explica esta dignidad por su valor como ser racional que tiene libertad para escoger entre alternativas vitales, de ahí la importancia del consentimiento informado,
puede escoger no operarse o no hacerse una prueba. Esta libertad ciertamente está recortada en mucho porque el enfermar significa limitación y desvalimiento. ¿Quién no se ha encontrado tan flojito, tan débil, tan de no me importa nada cuando está enfermo con mucha fiebre o con mucho dolor? Ese desvalimiento hay que tenerlo en cuenta. Por eso es más importante que nunca que el ser humano doliente sea tratado con dignidad, sea respetado en la toma de decisiones y en el ejercicio de su libertad. Que a veces esas decisiones al que estamos enfrente nos pueden parecer mejor o peor, pero hay que respetarlas. La autonomía es un valor ético, un principio básico de la bioética, pero está limitado por el de justicia y el de equidad. Por ello, la dignidad del paciente es exigible con mayor intensidad cuanto más frágil sea el enfermo, puesto que su autonomía se debilita y el profesional debería suplir este fallo al que conduce inevitablemente la enfermedad. La cualidad de digno de un ser humano autónomo se interpreta de forma distinta según culturas. No he querido profundizar eso, pero era interesantísimo todo lo que contaba. Él pone el ejemplo que no es lo mismo el valor de un anciano en la cultura gitana, al cual respetan mucho y consideran mucho y cuidan mucho, que la cultura urbana actual. Todos sabemos el problema que para muchas familias son personas mayores, que todo el mundo está trabajando, no las puede cuidar, todos sabemos lo que pasa ahí. La dignidad del paciente es un derecho inviolable que le corresponde por el hecho de ser humano, pero es más exigible por su situación de enfermo, según los patrones culturales que hay que conocer. Él también habla de los paracaídas, de los voluntarios que aterrizan en África o en India sin conocer la cultura de la gente a la cual van a ayudar y que llegan con unas ganas grandísimas de ayudar y son a veces un elefante en una cacharrería que más lío arman que ayudan. Pero bueno, otro ejemplo que pone, que es un absurdo contar con una colonia importante de chinos, pongamos por ejemplo, y que nadie conozca su idioma. Vamos a ver, algún intérprete tendrá que haber para poder conversar con esas personas y ayudarles. Es un ejemplo muy gráfico, porque ahora sucede. Por otra parte, él dice que los médicos terminan endurecidos ante el sufrimiento, el dolor y la muerte, y en parte es necesario porque no se puede trabajar en carne viva constantemente. La formación médica logra esto, un cierto control del impacto de enfermar en el humano que lo atiende, y pone un ejemplo que es muy de hoy día: la repulsión del ego de la persona que no está en la sanidad ante la sangre de una herida. Hay gente que se desmaya automáticamente viendo la sangre. Sin embargo, el profesional, cuando ve sangre, lo que ve es el problema de cómo controlar esa hemorragia y conocer las causas de esa hemorragia. Son dos formas de pensar distintas. La cuestión se complica cuando el médico llega a trabajar con la frialdad de un robot, cuando el dolor y el sufrimiento son parte de un paisaje que no le impresiona y cuando la dignidad del paciente ni la considera. Ejemplo, de ahí he traído un artículo que leí este fin de semana. La indignidad de muchas batas, y esto a todos nos ha pasado, con las que se cubre la desnudez de un paciente ingresado en un hospital o para la realización de pruebas radiológicas, que deja al descubierto las nalgas y la espalda, avergonzando al paciente, mientras esto no llama la atención a los sanitarios. A la primera que me ha pasado es a mí. Como soy muy grande, las batas que ponen en los hospitales son pequeñas y a mí me horroriza que me pongan esas batas porque, vamos, es vergonzoso. Bien, pues eso está ahí todos los días. Otro ejemplo. La consulta en la que se exploran sentimientos ocultos y difícilmente expresables sobre sexualidad y en cuya entrevista hay residentes y o estudiantes sin contar con el permiso explícito del paciente, sin siquiera ofrecer al paciente si se siente cómodo o prefiere seguir la consulta a solas sin residente. Eso es indigno, eso es vergonzoso. Hay que tener en cuenta a la persona que tenemos y la situación que tenemos delante, que no es lo mismo que te esté enseñando un muñero que tenga que desnudarse delante de médicos, residentes, estudiantes, etc. Eso hay que tenerlo en cuenta. El artículo este que os comentaba lo leí este fin de semana y se llama La praxis ginecológica a debate, artículo de prensa del 18 del 11 del 2018. Y ahí pongo la dirección de correo donde lo podéis encontrar. En ese artículo hacen una pregunta a 2.000 mujeres: ¿te has sentido violentada en una consulta ginecológica? El 49% dijeron que sí. Y del otro 51% dijeron que algunas situaciones desagradables habían tenido.
Se habló de esto con pacientes y especialistas y hay un movimiento ahora, tanto en Francia como en España, pero en Francia esta polémica ha llegado hasta el gobierno de Macron. Entre algunos de los testimonios quedan estos: dejar a la paciente sobre el potro sin nada que la cubra y con facultativos entrando y saliendo, eso se da mucho, parece una romería. Otro ejemplo extremo de indignidad clínica es el aprendizaje en vivo y en directo del tacto vaginal o rectal sin casi contar con la autorización explícita del paciente. En síntesis, no hay dignidad de los profesionales si no hay dignidad de los pacientes. Se puede ofrecer una atención de aparente calidad obviando todo aspecto de humanidad, pero la verdadera calidad médica es la que combina ciencia y conciencia, la que respeta la dignidad del paciente y al tiempo ofrece servicios según necesidad. La indignidad de transformar al paciente en cosa llevó y lleva a la pérdida de una medicina de rostro humano. Los médicos que respetan la dignidad de los pacientes están respetándose a sí mismos. Todo esto está extraído de este artículo: La dignidad del paciente es la dignidad del profesional, del doctor Juan Gervás, médico general jubilado, equipo CESCA. Simplemente tecleando equipo CESCA en Google lo encontraríais. Bien, y por último pasamos a las neurociencias. Y puse este dibujo que también le pareció muy extraño a mi nieta y le expliqué que era una neurona. Volvemos otra vez, esto es el aspecto de la ética, de la biotecnología. Volvemos otra vez al avance de la ciencia y las repercusiones que puede tener. Se cuestionan conceptos acerca de cuerpo, dignidad, libertad de los seres humanos, así como fines de los mismos de la medicina, que se debate en la actualidad entre la necesidad y el deseo. La tecnología actual evoluciona para crear seres humanos con mejores condiciones físicas, inteligencia, creatividad, habilidades artísticas e incluso con mayor desarrollo moral. Y preocupa por la repercusión, pero está lejos. Esto ha generado el debate de si estamos o no en la era posthumana, de lo que luego nos hablará el profesor. El rediseño de los humanos, según se desarrollan las investigaciones genéticas, es una posibilidad que aparece como algo inevitable en un futuro demasiado próximo, dice este autor. Yo consulté con la doctora Carmen Ayuso, que es la jefe de genética de la Fundación Jiménez Díaz de Madrid, con la que he trabajado mucho y he trabajado en proyectos de investigación sobre el genoma humano. Y ella me dice que el futuro es muy lejano por el número tan grande de genes que hay que modificar para intervenir sobre el cerebro del ser humano. De ahí que la comunidad científica y de pensadores, ante todos estos avances, se divida en dos grupos, que son las posiciones tecnofóbicas y las tecnofílicas, que me parece que vas a hablar tú luego de eso, ¿no, Pascual? Voy a pasar un poquito por encima de eso. Unos están a favor, otros están en contra, y cada uno da sus argumentos, y lo que sí que vemos es... vamos a ver, los adelantos que en el siglo XX y en el siglo XXI han aparecido con respecto a trasplantes, a miembros artificiales, etc., todos lo vemos como algo bueno porque nos ayuda a caminar a gente que ha perdido piernas, ayuda a que sus corazones vuelvan a latir en gente que ha necesitado trasplantes. De hecho, el cirujano que hace trasplantes cardíacos habla de la posibilidad de corazones hechos ya con tecnología 3D. Todo eso nos está ayudando. Pero claro, todo eso es parchear y arreglar cosas que se han estropeado en personas que ya están viviendo. Pero el debate ético está en la modificación del ser humano con respecto a las generaciones futuras, es decir, con la modificación, con la intervención en la cadena genética. Hablan también en este artículo de biotecnología de la medicina del deseo, que lo explicaba antes, ¿no?, de que quiero tener una niña o un niño, pero también habla de neurociencias y genética. Y en neurociencias se habla de los genes que nos hacen ser humanos
por contra de los primates, primos nuestros, que no lo son, y se habla de que hay determinados genes, pero lo que está claro para los neurocientíficos es que no es un gen o dos que se puedan modificar, sino que hay un proceso multifactorial que influye sobre esa creación de humano en nuestro cerebro. Y, claro, vuelven a aparecer los problemas bioéticos cuando se analiza el uso y la intervención de la neuroingeniería y la neurogenética para mejorar los genes del ser humano y así mejorar la conducta y la capacidad. Otro elemento curioso es la neurocosmética, o sea, influenciar con drogas por ejemplo, dando beta-bloqueantes para mejorar la interpretación de los músicos porque disminuyen los temblores. Pero es que no sabemos a la larga eso cómo puede resultar, es decir, las consecuencias a la larga, eso plantea también problemas éticos. Y las tecnologías genéticas de mejoría alterarían la expresión de genes humanos porque agregarían genes previamente que no están presentes con miras a lograr mejoras físicas, y aún es ciencia ficción. Vamos a ver, por lo que yo sé, que pongo el ejemplo de la modificación de un gen conocido, en el proyecto de investigación donde yo he trabajado más de 20 años, se hablaba de una enfermedad degenerativa como es la retinosis pigmentaria, en la que la gente nacía con una visión normal y a lo largo del tiempo iba perdiéndola para acabar muchos de ellos totalmente ciegos y los otros ciegos legales, es decir, con una visión en túnel tan pequeña que en determinado radio ya se les consideraba ciegos legales. Bien, cuando yo empecé en el año 90, cuando empezamos la investigación, una investigación multidisciplinar, toda España, 5 grupos en toda España, y dentro de ella genetistas, oftalmólogos, etcétera, a los pacientes, a los enfermos que tenían esta enfermedad se les mandaba a casa diciendo no vuelva porque no hay solución, se quedará ciego, no pierda el tiempo. Cuando se empezó a hablar del mapa del genoma humano, se empezaron a hacer grupos para conocer, porque pensábamos que era un gen alterado, una enfermedad. No señor, luego nos encontramos con que eran muchos genes la misma enfermedad. Entonces lo que hemos estado haciendo durante años es clasificar a las familias físicamente y genéticamente para que el día que hubiera una solución, tenerlas ya con su fichita hecha, ¿no? Bueno, pues con el tiempo han ido descubriendo los genes que estaban mal, que estaban alterados. Lo que existe ahora es una terapia génica, que es meter ese gen en la persona, pero la persona ya adulta, la persona que ya ha nacido. Entonces, ese gen que está alterado, cambiarlo. Tenemos 3 terapias a la vez, que era el foco, luego tenemos los microchips y luego tenemos factores de crecimiento y trasplante de células de retina. Vamos a ver, con esas cosas está habiendo ya hemos pasado de la fase de experimentación que se hacen siempre, primero celular, luego animal y luego ya ensayos clínicos. Ya hemos pasado de los ensayos clínicos y la gente ya está recibiendo tratamiento. Eso se puede hacer, pero claro, la idea es, ¿y si al niño que no ha nacido, pero que ya sabemos que toda su familia tiene ese gen alterado y que va a hacer la enfermedad, antes de nacer le cambiamos el gen? Eso no está autorizado en Europa. Pero en China y en India lo están haciendo con primates y con embriones que no son viables. Yo lo de no viables lo pongo entre comillas, porque me huelo que lo van a hacer en embriones viables también, es decir, que sigan. Lo que no sabemos es de qué manera modificamos a las generaciones futuras con eso. Con muy buena idea. En esta que no se queden ciegos, y bueno, y en esta se puede hacer después, pero por ejemplo, en el Huntington o en otras enfermedades que son tremendamente dramáticas, pues a lo mejor la gente se lo plantea. Pero eso queda ahí como un problema ético que hay que resolver. Leyendo todo esto, estudiando todo esto, aparece el domingo este artículo con este señor, que es el profesor Rafael Yuste, es español, es neurocientífico y está en un proyecto de investigación en Estados Unidos que se llama BRAIN, cerebro. Y entonces en este proyecto, que lo impulsó Obama, lo que se intenta es conocer cómo funciona el cerebro entre grupos de neuronas, y él daba
pero grupos enteros. Él daba una explicación muy lógica porque decía, es como una selva. Hasta ahora nos hemos metido entre los árboles y hemos investigado cómo se relaciona un árbol con el otro árbol. Ahora lo que queremos es irnos hacia arriba y ver dónde están los caminos, dónde están las fuentes, dónde está visto desde arriba y cómo se conectan entre ellos. Esto es un proyecto muy ambicioso y él mismo dice que ya plantea unos problemas éticos tan grandes que ya está en contacto. Os lo he puesto aquí. Director del Centro de Neurotecnología en la Universidad de Columbia, principal impulsor de BRAIN, tan ambiciosa el proyecto como el proyecto Genoma Humana, y su objetivo es desarrollar tecnología que permita comprender cómo funciona el cerebro, pero hasta el punto de cómo pensamos, etc. Los avances en neurociencia permitirán acceder al cerebro y la esencia de la mente. Por eso ha impulsado el reconocimiento de unos neuroderechos centrados en respeto a la privacidad mental, a la identidad personal y al libre albedrío. Él dice, debemos protegerlos para evitar que con la tecnología puedan alterarlos o descifrarlos. También resalta la importancia de que el acceso a la tecnología sea equitativo y no esté restringido a unos pocos, porque eso llevaría a una élite de personas aumentadas. Para terminar, decir que la dignidad humana es el fundamento unificador del régimen internacional de los derechos humanos, de lo cual se derivan los principios fundamentales de libertad, igualdad y justicia, y todos los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales. Esta es mi bibliografía, y esta es la diapositiva con la que yo suelo terminar mis conferencias de neurociencias. Siempre me ha gustado mucho, es del Bosco, y se llama La extracción de la piedra de la locura. Por ahí se empezó y ahora estamos con los navegadores y con todas las cosas en los quirófanos de neurociencias. Y con esto termino. Muchas gracias.